Recording. Bienvenidos a esta segunda semana de talleres remediales para noveno y décimo ciclos en las competencias específicas y genéricas de nivel 4. Muy bien, quiere decir de noveno, décimo ciclo, ¿no? En prácticas preprofesionales específicamente. El día de hoy, continuando con la agenda de los talleres, vamos a ver el tema de factibilidad económica en proyectos de tecnologías de información. Muy bien, es un tema, eh, digamos, un tema amplio, ¿no? Que da lugar, digamos, para un tiempo mayor al de una hora que tenemos, pero vamos a conversar de los tópicos principales para poder tener una idea clara de este asunto, de la factibilidad económica en proyectos tecnológicos, ¿no? Y en qué consiste, algunos conceptos principales, cómo se puede gestionar, y vamos a poner en práctica un pequeño cálculo para ver cómo es que se puede dar inicio a la determinación de costos dentro de los proyectos de TI. Muy bien. Entonces, ¿me confirman si se está escuchando bien, por favor? Manito arriba, dedito arriba, o me dicen sí, profesor. Sí, se escucha bien. Perfecto, muy bien. Sí. Sí, querido, se escucha bien. Muy bien. Perfecto, gracias. Bien. Entonces, les muestro aquí, en términos generales, lo que vendría a ser una imagen que nos da una idea ya de negocio. ¿Muy bien? ¿Y por qué digo de negocio? Porque la factibilidad económica justamente pretende poder evaluar si es que se va a realizar un proyecto y si es que este proyecto en el cual se va a invertir, en este caso tecnológico, va a tener un impacto positivo en el negocio, en la empresa. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de negocio, hablamos de un negocio que puede ser muy grande, una empresa minera, una empresa constructora, una empresa industrial, telecomunicaciones, por cierto, o puede ser un negocio mediano, un colegio, de repente una farmacia, de repente una manufactura o negocios pequeños. Muy bien, un negocio familiar, un negocio individual, un emprendimiento. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común todos ellos? Que cualquiera de los negocios tiene como objetivo principal buscar rentabilidad. ¿Muy bien? Entonces, se crea un negocio principalmente para poder obtener rentabilidad, para poder rentabilizar, ¿muy bien? Para poder recuperar la inversión. Muy bien, esa es la idea de fondo, recuperar la inversión. Entonces, en este contexto, aclarando siempre esta parte, ¿no? Porque los proyectos tecnológicos no se van a realizar en una institución, en una organización, porque se desee migrar a una nueva versión, porque se desee inclusive mejorar los tiempos. Siempre detrás de cualquier decisión tiene que haber un tema económico para el negocio. Tiene que haber una rentabilidad, una mejora. Muy bien. Vamos a ver los tipos de mejora que se pueden considerar más adelante. Muy bien, pero por ahora vamos teniendo esa idea. Muy bien. Negocio rentabiliza y los proyectos tecnológicos tienen que estar orientados a la rentabilidad del negocio. Listo. Muy bien. Vamos a ver en este pequeño taller, vamos a hablar un poquito de la empresa y la rentabilidad, los proyectos tecnológicos, la factibilidad económica y algunos comentarios finales. La empresa o negocio, ¿no? Como ya estamos comentando, es un conjunto de operaciones. Una organización pequeña, mediana, grande, hay un conjunto de operaciones, actividades, procesos que están continuamente en ejecución, en mejora, en los cuales puede haber problemas, en los cuales hay inversión de dinero, en los cuales hay participación de personas, tecnología, y son supervisados y tienen un objetivo. Muy bien, esas son las operaciones dentro de una organización. Estas operaciones, para que la organización, para que el negocio pueda marchar, pueda realizarse, pueda ejecutarse,
va a incurrir en costos. Muy bien, va a incurrir en costos. Muy bien, por ejemplo, va a haber costos fijos, costos variables, ¿no? Costos fijos, ¿qué son? Costos administrativos, de repente planillas, si es que son salarios, ¿no? Sueldos, eh, alquileres, muy bien. Costos variables, por ejemplo, que dependen de la unidad de producción, ¿de acuerdo? Depende de la unidad de producción. En una empresa también, además de operaciones y costos, tenemos lo que es la cultura empresarial. Todas las empresas se mueven por una filosofía empresarial, por una cultura, por una razón de ser o por una estrategia. Muy bien, todo eso mueve a una empresa. Muy bien, entonces hay una forma de ser de cada empresa. Muy bien, una empresa se caracteriza, tiene características, condiciones que la diferencian unas de otras. Muy bien, esa es la cultura empresarial. Muy bien. Además de eso, también es importante entender el análisis situacional. ¿Cuál es la situación de la organización en la cual voy a implementar un proyecto tecnológico? Muy bien, ese es el análisis situacional, la situación actual del proyecto tecnológico. Muy bien. En una organización tenemos recursos y presupuesto. Muy bien, hay recursos humanos, hay recursos tecnológicos, hay recursos presupuestales, ¿de acuerdo? Y la empresa o negocio está organizada, hay una estructura, una jerarquía, hay áreas, hay unidades en las cuales cada una tiene funciones distintas que se complementan para dar marcha al negocio o a la empresa. Muy bien. Todo esto que estoy comentando al interno de la organización. ¿Y qué pasa también con el ámbito externo, con el entorno? ¿No? Recuerden el análisis PESTEL de sus informes de práctica preprofesional. Muy bien. El entorno también impacta positiva y negativamente en la empresa, ¿no es cierto? Entonces, el entorno hay que evaluar cómo está la economía, cómo está la normatividad, la regulación, los impuestos, la competencia, los precios, los proveedores, los insumos, ¿muy bien? El nivel salarial. Entonces, todo eso impacta también, ¿muy bien? Dicho esto, yo creo que con algunos elementos que ya estamos comentando hasta ahora, podemos formularnos la siguiente pregunta. ¿Qué requiere el negocio? ¿Qué es lo que requiere el negocio? ¿Qué requiere la organización? Muy bien. Y la pregunta la hemos dado al inicio de este taller, que viene a ser la rentabilidad. Muy bien. Entonces, miren un poquito lo complejo y lo interesante de la organización. Podremos nosotros pensar, ok, de repente en una organización pequeña, en la cual no hay unas áreas definidas como tales como una organización financiera, por ejemplo. Sin embargo, hay funciones que diferencian roles. Muy bien, hay funciones. Por eso decimos que toda organización, todo negocio va a buscar rentabilidad y tiene su propia complejidad. Va a administrar presupuesto, va a administrar ingresos, recursos, gastos, pagos, riesgos. Muy bien, va a comprar, va a vender, va a tener un margen de ganancia. Muy bien, va a invertir. Entonces hay que tomar decisión. En todo negocio, entonces, está como punto central la rentabilidad. Ahora bien, la rentabilidad se va a centrar o se va a basar en el uso de la inversión. ¿Muy bien? Por eso decimos que cuando alguien va a lanzar, a proponer, a vender la idea de un proyecto de tecnologías de información, tiene que tener ese conocimiento del negocio necesario que le permita sostener, que le permita eh, negociar, ¿muy? Que le permita llegar a las autoridades que van a tomar la decisión de invertir o no en un proyecto tecnológico. ¿Muy? Entonces, hay que hablarles a las personas que toman las decisiones en estos términos, ¿no? En términos de negocio, en términos de rentabilidad. ¿En qué tiempo voy a recuperar mi inversión si realizo este proyecto de tecnología? ¿Cuál va a ser mi ratio de rentabilidad? ¿Cuál es mi BAN? ¿O cuál es mi factor beneficio-costo? ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer un análisis que permita poder sustentar el proyecto. Ahora bien, en cuanto a la rentabilidad o beneficio para una organización, se puede obtener de dos maneras. Bien, bien marcadas y puntuales. Obteniendo más ingresos
o reduciendo los gastos. ¿Bien? Entonces, si vamos a proponer un proyecto de tecnologías de inversión que va a dar soporte a una industria, a una manufactura, a una empresa de exportaciones, a una empresa agrícola, a una empresa de servicios, lo que tenemos que buscar es obtener mayores ingresos para la organización o reducir los gastos de los procesos actuales de la organización. Muy bien. Entonces, esos son dos puntos de partida que quien sustenta un proyecto de tecnología de información se puede valer para sobre eso poder explicar las ventajas de su proyecto. Vamos a continuar. Dicho todo esto, ya hemos hablado de la empresa, la complejidad de una organización en este contexto, la inversión, la rentabilidad, y antes de entrar al tema de los proyectos de TI, vamos a hablar sobre la planificación, brevemente. La planificación estratégica, la planificación en una organización va a visualizar en el lapso de 1 o 2 años qué cosa va a ser relevante para la empresa del punto tal que van a definirse los proyectos estratégicos que se van a realizar en este lapso de tiempo. Por poner un ejemplo, si la empresa ha hecho un estudio de mercado y cree conveniente invertir en nuevas líneas de producción o nuevas líneas de productos, va a requerir de repente un proyecto de tecnología que le dé soporte a estas nuevas líneas de producción. O la empresa de repente en este análisis estratégico ha visto conveniente abrir sucursales de una empresa X en otras zonas del país o en el extranjero, o generar una alianza, o entrar a un ámbito de exportaciones o de importaciones. Muy bien, entonces, todo va a nacer de una estrategia empresarial. A partir de esa estrategia empresarial en la cual se define el plan estratégico, se va a definir planes individuales en cada una de las áreas de la empresa. Uno de esos planes, en el ámbito de las tecnologías de información, es el ya conocido Plan Estratégico de TI, ¿muy bien? O PETI, ¿no? Por sus siglas PETI. Este es el plan que define aquellas actividades estratégicas desde el punto de vista tecnológico que van a estar alineadas al plan estratégico de la empresa, al plan estratégico corporativo. Muy bien. Entonces, a partir de este PETI, en el ámbito ya de las tecnologías de información, podemos nosotros definir un plan de operaciones, un plan de actividades, un plan operativo informático, que va a definir cuáles son esas acciones en un trimestre, en 2 trimestres, que dentro del área de tecnología se van a realizar para poder cumplir ese plan estratégico del cual al cual estamos alineados. Muy bien. Entonces, ya en el ámbito de las tecnologías, dentro del negocio tecnológico, si se quiere así entender, vamos a administrar la inversión o el presupuesto de los proyectos tecnológicos. Vamos a poder determinar cuándo es conveniente iniciar un proyecto de TI. Vamos a determinar cuál es el costo de un proyecto de TI. Entonces va a haber una etapa dentro del ámbito de proyectos tecnológicos de análisis o estudio de prefactibilidad que está relacionado a la inversión. Va a haber una etapa de ejecución del proyecto y va a haber una etapa de medición del proyecto de TI. Muy bien. Estas 3 etapas son importantísimas, ¿no? Y son muy generales hasta ahora. Estudio de factibilidad, inversión, ejecución y medición. Muy bien. Generalmente, cuando vemos los proyectos de tecnología de información, los que hemos trabajado o trabajamos en proyectos, sabemos que el proyecto va a tener un cronograma, ¿no? Un Gantt. Este Gantt, de manera general, comprende la parte de ejecución del proyecto. El proyecto inicia en tal fecha, termina en tal fecha, tiene estos entregables, estos hitos, estas etapas. Hay un plan, hay un Gantt. Muy bien. Sin embargo, como estamos viendo hasta ahora,
si salimos un poquito, levantamos la mirada por encima del proyecto, vamos a ver que este proyecto tiene que responder a un llamado de la estrategia del negocio, ¿no? Y puede ser este proyecto haber sido evaluado en una etapa anterior por algún otro responsable que ya ha visto que el proyecto tiene que ser ejecutado, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos viendo la etapa de inversión o de factibilidad del proyecto. Muy bien. Después de su ejecución, ya en el ciclo de vida del producto o de la solución, vamos a tener una etapa de medición. Muy bien. El resultado del proyecto está dando respuesta a lo que se había estimado, a lo que se había planificado. Muy bien. Entonces ahí se van a tomar las acciones correctivas. Ojo que no estoy hablando dentro del proyecto o la ejecución del proyecto, no estamos hablando fuera ya del proyecto, ¿no? El antes y el después a la ejecución propiamente. Muy bien. Continuamos. Entonces, un poco para resumir esta primera parte de las necesidades del negocio, la búsqueda de rentabilidad, la búsqueda de una solución, vamos a entender los proyectos como ese camino, muy bien, como esa, ese resultado que se va a dar para poder cubrir esa brecha que hay entre una situación actual y una situación futura. Muy bien. En poder resolver un problema con una solución. Ahí entra a tallar el proyecto de tecnologías de información. Muy bien. Pero siempre teniendo en cuenta esto que ya he comentado, ¿no? Esa mirada de negocio, esa mirada, esa búsqueda de respuesta a la rentabilidad del negocio. Muy bien. Y el poder sustentarlo adecuadamente, como ya hemos visto. Muy bien. Los proyectos de tecnologías de información van a administrar la inversión que se va a otorgar al proyecto, ¿no? Entonces, el jefe de proyecto va a administrar esa inversión que se está asignando, no ese presupuesto del proyecto. ¿Por qué? Porque hay que pagar personal, hay que de repente costear capacitaciones, de repente hay que adquirir licencias, hay que contratar servicios, hay que adquirir hardware. Muy bien, entonces hay muchos elementos que nos van a llevar a pensar, luego vamos a poner unos ejemplos, en necesidades de inversión en tecnologías de información. Muy bien. Vamos a administrar la tecnología propiamente, ¿no es cierto? Los proyectos de TI entonces van a generar costos para la empresa. Muy bien, costos para la empresa. No estoy diciendo pérdida para la empresa. Estoy diciendo costos para la empresa que obviamente van a tener que rentabilizarse, ¿no? Van a tener que recuperarse a partir del flujo de ejecución, del flujo de caja del proyecto. Muy bien, entonces, el proyecto, así como la empresa, tiene que estar alineado a la búsqueda de rentabilidad para el negocio. Muy bien. Si no, sería un proyecto que está generando pérdidas. Muy bien, que está generando pérdidas. En las empresas, seguramente muchos de ustedes han experimentado, existen tipos de proyectos. Muy bien, hay proyectos grandes, pequeños, medianos, hay proyectos internos, hay proyectos externos, hay proyectos con altos presupuestos en los cuales participan equipos multidisciplinarios de profesionales de distintas áreas del negocio, inclusive con proveedores, con clientes, con partners, o proyectos pequeños que se desarrollan al interno con presupuesto ya, digamos, asignado, ¿no? Con un presupuesto ya asignado, ¿no? Entonces, depende del tipo de proyecto. De lo que estamos hablando ahora en ese taller es de proyectos grandes en los cuales hay una inversión importante de por medio. No estamos hablando de esos proyectitos pequeños en los cuales ya hay un costo hundido, ¿no bien? Ya hay personal que está trabajando, ya tenemos licencias, no estamos hablando de un proyecto de repente de mejora interna de algún software, ya estamos hablando de proyectos tecnológicos en los cuales se invierte. Muy bien. Entonces, dicho esto, con esta aclaración, los proyectos de TI van a buscar un impacto positivo en el negocio a través de la búsqueda de rentabilidad.
Muy bien, y a través de la generación de productos y servicios, muy bien, o de la mejora de los productos y servicios. Van a administrar equipos de trabajo, muy bien, ya lo estamos mencionando, los proyectos administran equipos de trabajo también, muy bien, administran lo ya conocido, ¿no? En todo lo que es la gestión de proyectos, tiempo, costo y alcance. No voy a ahondar más en este tema, ya es muy conocido. La administración de tiempo, costo y alcance del proyecto. Se van a gestionar los riesgos también. Muy bien, se van a gestionar los riesgos. Todo proyecto tiene riesgos. Vamos a ver después los tipos de riesgos que hay. Todo proyecto tiene riesgos. Pero también es importante en este tipo de proyectos de tecnologías de información hacer o realizar una etapa de viabilidad. Muy bien. De análisis de viabilidad del proyecto o análisis de factibilidad del proyecto, que no es otra cosa que hacer un estudio detallado de los gastos de la inversión y de los ingresos que el proyecto nos va a dar para poder calcular si es que este proyecto va a ser rentable para la empresa. Muy bien. Entonces, los proyectos de TI, conocemos los proyectos de TI, cómo se estructuran. Hay que determinarlos en base a un Gantt, hemos dicho, ¿no? Vamos a elaborar un Gantt. Pero para poder elaborar el Gantt, antes de la elaboración de este ciclo de actividades, se elabora lo que se conoce como la estructura de descomposición del trabajo. Y la estructura de descomposición del trabajo, WS o EDT en español, es esa estructura general del proyecto, a partir del cual se puede identificar aquellos paquetes de trabajo, de esfuerzo de trabajo, de actividades, en los cuales se va a incurrir en actividades, tareas, costo, tiempo, y va a tener un objetivo, un alcance. Entonces, la idea es distribuir el proyecto en esos paquetes, entender el EDT, elaborar un EDT del proyecto, para poder tener un mejor control y una mejor gestión del proyecto. Muy bien. Entonces, habiendo elaborado el EDT y habiendo identificado un conjunto de actividades, los proyectos de TI pueden calcular la duración de las actividades. ¿Y cómo es que calculamos la duración de cada una de las actividades de un proyecto de TI? Hay muchas técnicas para calcular la duración estimada de una actividad. Hay técnicas basadas en analogía, por ejemplo. Muy bien, es menos costosa que las otras técnicas y utiliza parámetros de proyectos previos, muy bien, de proyectos ya ejecutados. Entonces, se basa en lecciones aprendidas, en bitácoras, en experiencias previas, en proyectos similares, obviamente. Existe también la estimación paramétrica, muy bien, que utiliza técnicas estadísticas con hechos o con datos ya registrados históricamente y otras variables más que nos van a permitir poder calcular la duración de una actividad, de un nuevo proyecto. Muy bien. También existe la estimación por tres valores, o también conocida como la técnica PERT. Muy bien. Esta técnica, para poder calcular el tiempo de duración de un proyecto, se centra en tres valores, como su nombre lo indica. Muy bien. En un valor optimista, que son estimaciones, ¿no? Una estimación optimista, una estimación pesimista y una estimación más probable. Muy bien. Entonces, por juicio experto, muy bien, se puede determinar, o por alguna otra técnica combinada, se puede determinar estos tres valores para una actividad. Un valor optimista, un valor pesimista y un valor más probable. Con esos tres valores vamos a poder calcular un tiempo estimado para una actividad. Y para ello tenemos una fórmula de cálculo de duración de una actividad, de un proyecto, muy bien, como la que estoy mostrando aquí en pantalla. Tenemos el tiempo optimista,
más 4 veces el tiempo más probable, más el tiempo optimista, ¿no? Sabemos que delante de la letra T hay un 1 y tenemos 6 arriba y 6 abajo, ¿no? Todo lo dividimos entre 6 y eso nos da el tiempo esperado o estimado de una actividad dentro de un proyecto. Muy bien, y aquí hay algunos ejemplos de cómo es que podemos calcular esta actividad dentro de un proyecto. Muy bien. Aquí tenemos actividad A, actividad B y actividad C. Tenemos la duración optimista, la más probable y la pesimista, y el cálculo en cada una de esas filas o actividades utilizando el tiempo esperado. Muy bien, el tiempo esperado o el tiempo estimado. Muy bien. A partir de esa información, como ya tenemos la duración de las actividades, estamos en condiciones, en base al EDT obviamente, de poder elaborar nuestro Gantt. Entonces ya podemos elaborar un Gantt como el que se muestra aquí en pantalla, en el cual vamos a poder identificar las actividades, cuánto tiempo tienen de duración, el secuenciamiento, si inician en paralelo, si inicia una después de otra. Entonces ya hay un esquema de elaboración del Gantt. Muy bien. Hasta aquí hemos visto cómo es que se pueden determinar la duración de las actividades de un proyecto. Ahora bien, dentro de un proyecto de tecnologías de información, vamos a convivir con ciertos aspectos siempre, en los cuales sabemos que en los proyectos de TI se van a dar. Muy bien, entonces tenemos, por ejemplo, hardware, tenemos software, tenemos personal, tenemos tecnologías, tenemos información y tenemos servicios que a veces contratamos. Muy bien, ¿cómo combinamos todo esto? ¿Y cómo todo ello puede impactar en los costos y en la rentabilidad de un proyecto de tecnología de información? Pues bien, ahora vamos a ver esa pregunta. Muy bien, vamos a resolver esa pregunta. Dentro de la factibilidad económica, vamos a iniciar hablando acerca de la diversidad de proyectos de inversión que existen. Existen proyectos de acuerdo a los sectores económicos, industriales que podamos conocer, ¿no? Proyectos agropecuarios, mineros, pesqueros, de servicios, tecnológicos. Muy bien. Centrándonos nuevamente en los tecnológicos, vamos a ver que los proyectos de tecnología van a tener etapas. Muy bien. Nuevamente, estamos hablando de proyectos de tecnologías de inversión, proyectos en los cuales hay presupuesto importante dentro de un negocio, una organización, ¿no? Entonces, hablábamos de una preinversión, una inversión y una postinversión. Muy bien. ¿Por qué es importante ir conociendo todo esto, no? Estamos viendo empresa, proyecto, cálculo de duración de actividades y un contexto de proyecto o un contexto de factibilidad económica. Porque dentro de este esquema de la factibilidad económica, en cuanto a la inversión y rentabilidad del proyecto, la ejecución de un proyecto tiene que rendir cuentas, muy bien, porque está usando presupuesto. Entonces, va a tener que rendir cuentas, si es una empresa privada, a los dueños o a los accionistas. Muy bien. Hay una relación de pago con los proveedores. Hay una relación de cobranza con los clientes. Hay un pago de impuestos con el gobierno. Existe una relación de préstamos y de pago de intereses o de ingreso de capital con las entidades financieras. Muy bien, entonces, en este esquema, con esos actores principales, es que se mueve o se desarrolla un proyecto de inversión en tecnologías de información. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora la conveniencia de invertir o no invertir en un proyecto de TI. Muy bien, como ya hemos dicho, un proyecto de tecnologías de información en este contexto de negocio va a administrar y va a tener costos, va a incurrir en costos tecnológicos, humanos, va a hacer contrataciones, va a hacer adquisiciones, va a desarrollar capacitaciones, pero también tiene que administrar sus riesgos. También va a identificar oportunidades.
También va a tener que determinar sus ingresos y sus egresos y por ende va a tener información para elaborar un flujo de caja que va a permitir finalmente poder determinar si el proyecto va a ser viable económicamente o no va a ser viable económicamente. Muy bien, entonces miren cómo todos estos elementos resultan siendo importantes para poder determinar la factibilidad económica de un proyecto. Así como hemos determinado el cálculo de la duración de actividades de un proyecto, también podemos determinar el cálculo del costo de una actividad de un proyecto. Y existen muchas técnicas, muy bien, muchas técnicas que podemos utilizar. Existe una estimación por analogía, una estimación paramétrica, como las que ya hemos visto anteriormente en la estimación de la duración. Existe también una estimación ascendente, ¿no? Que es la suma de abajo hacia arriba de los costos que se van determinando en las actividades dentro de un WS o EDT. Existe la estimación de los tres valores. Existe un costeo de actividades de acuerdo a incurrir en costos de calidad. Existe software que permite determinar la estimación de costos y análisis de propuestas para licitaciones en base a metodologías de contrataciones y adquisiciones. Muy bien. Vamos a ver la estimación de costos de un proyecto utilizando la técnica PERT, que es idéntico a lo que hemos explicado en el cálculo de estimaciones de duración de proyecto. Ahora vamos a ver costo de actividades. Lo que vimos anterior era duración de actividades. La técnica es la misma. La técnica PER que suma el costo optimista, el costo más probable multiplicado por 4, el costo pesimista y todo eso se divide entre 6. Esta misma técnica denominada PERT o de los tres valores se aplica para cada una de las actividades del proyecto. Por eso es importante haber determinado el Gantt, ¿no? Y evidentemente el EDT. Teniendo el EDT, haciendo una distribución por paquetes, vamos a tener las actividades. Entonces, vamos a poder determinar el costo de cada una de estas tareas o actividades utilizando la técnica de los tres valores o técnica PERT. Una vez que se ha realizado ese costo, vamos a combinar con la técnica ascendente, ¿no? También conocida como bottom-up, que es la técnica que nos permite hacer una suma o agregación de los niveles inferiores a los niveles superiores de los costos en los cuales se ha calculado para cada una de las actividades. Por ejemplo, en esta imagen que estoy mostrando, la actividad A y la A1 y la actividad 2 suman a la actividad requerimientos. La actividad B1 y la actividad 2 se suman en la actividad diseño. Finalmente, la suma de el proyecto va a ser la suma de la actividad A, requerimientos, la actividad B, diseño, y la actividad C, construcción. Entonces ya tenemos el costo total del proyecto hasta ahora. Muy bien, hasta ahora. Entonces miren, hemos combinado dos técnicas. La técnica de los tres valores, o PERT, para calcular cada una de los costos de las actividades de nivel inferior, y luego la técnica ascendente, ¿no? Para ir sumando hacia arriba los costos de las actividades. Muy bien. Estos costos los podemos clasificar, ¿de acuerdo? Por recursos o por semana, y eso, digamos, permiten hacer seguimiento, ¿no? Poder determinar en cuánto se incurre por tipo de costo o por tiempo. Muy bien, podemos ver en este gráfico que las etapas van avanzando en los costos, ¿no? La línea roja, ¿no? Miren cómo se va acumulando el costo en el tiempo, se va incrementando, y las barras azules muestran cómo se va acumulando el costo en cada una de las etapas de un proyecto. Muy bien, para poder determinar los costos totales de un proyecto, vamos a hablar ahora de los riesgos. Los riesgos son tan importantes en el sentido de que pueden llevar al fracaso o al éxito de un proyecto.
Existen riesgos que son conocidos, quiere decir que se pueden identificar fácilmente, y riesgos que son desconocidos, de los cuales no se pueden identificar. Muy bien, y esos riesgos que no se pueden identificar también permiten manejar costos. Muy bien, también permiten manejar sus costos. Muy bien. Para poder determinar los riesgos, así como estamos determinando o hemos elaborado un EDT, también podemos elaborar una estructura de descomposición de los riesgos, ¿no? En inglés RBS o EDR en español. Esta estructura de descomposición de los riesgos nos permite gestionar los riesgos, ¿no? Y si vamos a hablar de riesgos, hay todo un tópico interesante, pero amplio, para poder hablar de riesgos, ¿no? Solamente ahora nos vamos a centrar en poder identificar dos tipos de riesgos, los conocidos y los desconocidos. Cualquiera de los riesgos, conocidos evidentemente, los vamos a mapear, los tenemos que identificar, muy bien, los tenemos que gestionar. Y para poder gestionarnos nuevamente, llegamos a la pregunta, ¿requiero presupuesto para atender un riesgo si es que aparece en mi proyecto? Entonces muchas veces la respuesta va a ser positiva. Muy bien. Es por eso que en la planificación del proyecto, en cuanto a la gestión de riesgo se refiere, es importante identificar o calcular cuánto voy a separar o presupuestar de presupuesto, aquí a la derecha, para poder atender un riesgo si es que este aparece. Muy bien. Obviamente, esto es para riesgos que son conocidos. Muy bien. Entonces, aquí vamos a llegar a la siguiente gráfica, que es una gráfica que nos muestra el presupuesto total del proyecto considerando los riesgos. Muy bien. En el cálculo de costos que hemos visto anteriormente, habíamos llegado a una línea base. Muy bien. Habíamos calculado un costo total del proyecto. Pero para poder llegar a esta línea base de costo de proyecto, aquí faltaba un elemento importante que son el presupuesto denominado reserva de contingencia para poder dar frente, para poder atender aquellos riesgos que pueden aparecer y que se han identificado en el proyecto. Entonces, si aparece un riesgo que ya lo hemos identificado, se genera el presupuesto y se atiende ese riesgo. Entonces, no afecta negativamente al proyecto. Todo eso se planifica y se presupuesta. La suma de las actividades o de los costos de las actividades más el costo de esa reserva denominada de contingencia nos va a dar como resultado la línea base del proyecto, la línea base de costo del proyecto. A partir de esa línea base de costo del proyecto, podemos determinar una reserva de gestión. ¿Y para qué sirve una reserva de gestión? Para poder hacer frente a riesgos que podrían ocurrir o problemas que podrían presentarse en el futuro en el contexto del proyecto, problemas que no hayan sido identificados en un inicio. Muy bien. Entonces aquí lo interesante de la gestión de riesgos, miren cómo esos dos aspectos se están presupuestando. Los riesgos conocidos y los riesgos desconocidos. Los riesgos conocidos, nuevamente, están yendo a la reserva de contingencia, porque se pueden calcular. Y los riesgos desconocidos están yendo a la reserva de gestión. Muy bien. La suma total viene a ser el presupuesto del proyecto. Es lo que voy a presupuestar dentro de mi proyecto. Pues bien, así podemos llegar al presupuesto total del proyecto. Ya solamente es la suma de lo que se ha calculado. Y a partir de ello, vamos a hablar rápidamente de algunos indicadores importantes. Algunos de los indicadores importantes son los siguientes. El ratio de beneficio-costo. Muy bien, el ratio de beneficio-costo lo que pretende es poder determinar si es que ese indicador nos da una señal de que el proyecto se puede ejecutar. Quiere decir que si el valor que se determina del beneficio dividido entre los costos es mayor que 1,
se dice que el proyecto es rentable. Muy bien. Si el resultado es mayor que 1, entonces va a haber ingreso extra. 1.5, 1.2, hacia arriba. Muy bien. Es que va a haber ingreso extra. El BAN, ¿qué viene a ser el BAN? Es el valor actual neto. Entonces, el valor actual neto es traer todos esos valores que se van a calcular en el tiempo al presente. Muy bien, al presente, ¿no? Entonces, hay una fórmula con la cual se calcula el BAN y nos va a medir las ganancias del proyecto. Y se dice que si el BAN es mayor a 0, el proyecto se puede considerar también rentable. Entonces, miren, ahí tenemos dos indicadores que se calculan a partir del flujo de caja, ¿no? Entonces, voy a tener el beneficio sobre costo, el ratio beneficio sobre costo y el valor actual neto. Muy bien, el valor actual neto. Otro indicador que también se utiliza en la gestión de factibilidad económica del proyecto es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno lo que mide o calcula es aquella tasa de interés o también tasa de rentabilidad que va a producir el proyecto. Muy bien. Es la tasa en la cual nosotros decimos, este proyecto me rinde esta tasa de interés. Y eso nos permite comparar dicha tasa con otras tasas, por ejemplo, ahorro, inversión, compra de activos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos permite comparar, nos permite ver si realmente el proyecto me va a generar más rentabilidad o más ingresos que invertirlo en otra cosa que no sea desarrollar el proyecto. Bien. Ahora bien, todo ello es posible a partir de lo que denominamos el flujo de caja. ¿Y cómo elaboramos un flujo de caja? Un flujo de caja se elabora a partir de la identificación minuciosa de aquellos ingresos y aquellos gastos, corrientes o no corrientes, fijos o variables, que un proyecto genera en el tiempo. Muy bien. Entonces, el flujo de caja nos permite, dada una inversión inicial, en este ejemplo, 127.226 unidades monetarias, por ejemplo, cómo es que en el tiempo, aquí estamos haciendo una proyección a 3 años, se va a recuperar esa inversión. Muy bien. Entonces, esa inversión, en este ejemplo, nos da un BAN positivo, y habíamos dicho que por la fórmula mayor a 0, ¿no? Es positivo, un BAN de 34.689. Nos da una TIR de 18%, ¿no es cierto? Y un tiempo de recuperación del proyecto de 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos aquí un elemento concreto en base a una estimación para poder comparar si es que este proyecto realmente va a ser rentable para el negocio o para la empresa. Muy bien, entonces allí reside la importancia de poder realizar este cálculo. Muy bien, ahí reside la importancia de realizar este cálculo. Muy bien. La factibilidad económica, ya para terminar, se centra principalmente en hacer uso adecuado de las tecnologías. Muy bien. No se trata, como ya hemos dicho a lo largo de esta exposición, de invertir solamente por novedad o invertir en tecnología porque ya hay una nueva versión de algo. Hay que invertir porque va a tener esa inversión un impacto tangible en el negocio. Muy bien. En el negocio. ¿De acuerdo? Un impacto tangible en el negocio. ¿Qué significa un impacto tangible? Económico. Muy bien. En la cuenta de resultados, dice allí, ¿no? En la cuenta de resultados, ¿no? En las cuentas, en el balance general, en el estado de ganancias y pérdidas de una organización. Muy bien. Si no se visualiza un impacto positivo, tangible económicamente hablando, en la cuenta de resultados del negocio, mejor es no realizar el proyecto. Muy bien. Hay que tener eso en cuenta, porque al dueño de la empresa, a los accionistas, al directorio, tenemos que sustentarle
en estos términos. Muy bien, la ejecución o no de un proyecto. Muy bien, algunos comentarios finales. Algunos comentarios finales. Para poder realizar un buen estudio de factibilidad, se requiere conocer el negocio. Evidentemente, hemos visto desde la primera filmina lo importante de conocer el negocio, ¿no? Y la actividad interna, externa, los riesgos. Muy bien. Es importante conocer de tecnología actual. Muy bien, hay que conocer, hay que ver cómo vamos a invertir mejor el dinero comprando una tecnología que va a resultar eh, rentable por un lapso de tiempo, ¿no? Y que de repente al año no va a quedar obsoleta. Hay que ver qué versiones, qué tipos, cómo se desarrolla esa tecnología, qué soporte brinda. Entonces hay un análisis que hay que hacer también allí, que ya se centra un poco más en lo que se conoce como factibilidad técnica, ¿no? Que es otro tema que también es muy interesante. Los indicadores, en verdad, lo que hemos visto son relativos, muy bien. Aquí mucho depende del arte de poder considerar diversos aspectos dentro del flujo de caja. Mientras más detalle y mientras más fina la obtención de los datos y de esa información, el cálculo que se va a generar a partir del flujo de caja va a ser más exacto, muy bien. Va a reflejar mejor lo que va a ocurrir. Evidentemente hay que incorporar ahí los riesgos, ¿no es cierto? El estudio de factibilidad permite recomendar o sustentar la viabilidad de un proyecto, pero no la determina. Nosotros como técnicos tenemos que estar en capacidad de poder sustentar el estudio de factibilidad de un proyecto, pero no tomamos la decisión, ¿no es cierto? Quien toma la decisión es el dueño de la empresa, los accionistas, el directorio. Muy bien, pero nuestra responsabilidad es poder demostrar la viabilidad económica del proyecto de manera técnica. Muy bien. Finalmente, los proyectos deben contribuir a la obtención de valor de la empresa o del negocio y de sus procesos, ¿no? No se van a desarrollar proyectos de tecnología solamente por el hecho de que tienen que desarrollarse. Muy bien, tienen que contribuir directamente en beneficio económico de la empresa. Muy bien, chicos, estamos terminando on time, muy bien, para que tengan su descanso y puedan ir al siguiente taller. Bien, entonces creo que nos da tiempo para Recording algunos stopped.